Comenzamos con la tercera sección de la clase 8 de la parte de complementos del curso de Mat 021, que corresponde a funciones sinusoidales. Una función sinusoidal es aquella cuya gráfica tiene la forma de las gráficas de las funciones seno o coseno. Por lo tanto, tienen que ser funciones periódicas. Definición. Si tenemos una función f que va de los reales a los reales, que es periódica de periodo p, entonces f tiene, bueno, si f tiene un valor máximo en m y un valor mínimo en m minúscula, vamos a llamar amplitud de la función al valor a, que es la diferencia del máximo con el mínimo, dividido en 2. Vamos a ver unos ejemplos. El primero es para la función seno y coseno. Nosotros sabemos que estas tienen valor máximo 1 y valor mínimo menos 1. Entonces, según la fórmula que vimos anteriormente, la amplitud sería 1. Vamos a ver esto de forma gráfica. Tenemos la gráfica del seno, en el que el máximo es 1 y el mínimo es menos 1. Entonces, si nos fijamos, la amplitud va a ser esta distancia. Lo mismo que acá. Ya. El segundo ejemplo es para la función f de x menos 3 seno de x más 5. Esta es la función seno que está amplificada y está corrida. ¿Sí? Esta función tiene valor máximo m igual a 8 y valor mínimo igual a m igual a 2. Luego su amplitud va a ser el máximo menos el mínimo dividido en 2, que es igual a 3. Veamos esto gráficamente. Para los valores máximo y mínimo, tenemos que ver primero el seno de x, porque como ya dije, esta función está amplificada y está corrida, está desplazada en 5. El máximo de la función seno sabemos que es 1. El mínimo de la función seno sabemos que es menos 1. Entonces, si tenemos menos 3 seno de x, y el máximo lo multiplicamos por menos 3, que es lo que hace este factor de acá, ahora vamos a tener el valor menos 3, que ya no va a ser el máximo, sino que va a ser el mínimo. Lo mismo con el mínimo. Si lo multiplicamos por menos 3, menos 1 por 3, queda 3, y por lo tanto ya no va a ser el mínimo, sino que va a ser el máximo, y va a tener un valor de 3. Y ahora tenemos que desplazarla en 5 unidades. Tenemos menos 3 seno de x más 5. El mínimo de menos 3 seno de x es menos 3. Entonces, si lo vamos a desplazar en 5, le tenemos que sumar 5 y nos queda 2. Y con el máximo, como el máximo de menos 3 seno de x es 3, le tenemos que sumar 5 y nos queda 8. Por lo tanto, el mínimo de menos 3 seno de x más 5 es 2, y el máximo de menos 3 seno de x más 5 es 8, que es lo que teníamos en el ejemplo anterior, o sea, en el enunciado del ejemplo. Gráficamente, lo vemos acá. El mínimo es 2, el máximo es 8, y por lo tanto, la amplitud va a ser 3. Ya lo vimos con la fórmula, ahora lo vimos con el gráfico. Con este ejemplo podemos observar que la amplitud va a ser el módulo del factor que acompaña al seno o el coseno. En este caso, este factor es menos 3, y por lo tanto la amplitud va a ser igual al módulo de menos 3, que es igual a 3. Continuamos con un teorema.
las funciones f de x igual a seno de bx y g de x igual a coseno de bx, que son funciones sinusoidales, van a tener periodo p igual a 2pi sobre el módulo de b. La demostración de este teorema ocupa la periodicidad del seno, la identidad del seno de la suma de ángulos, de dos ángulos, y luego resuelve una ecuación trigonométrica para llegar al resultado deseado. Pero nosotros no nos vamos a detener en ella, sino que vamos a seguir con definiciones y para ver ejemplos más adelante. Acá tenemos una observación que es lo que ya mencioné hace un momento y lo que dice el teorema. Si tenemos f de x igual a seno de bx y g de x igual a por coseno de bx, funciones sinusoidales, entonces su amplitud va a ser el módulo del factor que multiplica al seno o el coseno, y su periodo va a ser 2pi sobre el módulo de b, que es el factor que multiplica al ángulo, o al argumento. Continuamos con otra definición. La frecuencia de una sinusoidal va a ser f igual a 2pi sobre el periodo. Acá tenemos otra observación. Si tenemos f de x igual a seno de x más c, o sea, estamos desplazando el ángulo, esto también puede ser para coseno de x más c. Si c es positivo, la gráfica se traslada en c unidades hacia la izquierda. Si c es negativo, la gráfica se traslada en el módulo de c unidades hacia la derecha. Esto es análogo tanto para el seno como para el coseno. Y a partir de aquí tenemos la siguiente definición, que va a ser que la diferencia de fase de la sinusoidal igual a seno de x más c es el número menos c. Esto es análogo para el coseno. Fijémonos que es el signo cambiado. En este caso se desplaza c unidades y la diferencia de fase es menos c. Ya, en resumen, si tenemos una sinusoidal y igual a seno de bx más c, o y igual a coseno de bx más c, con a y b distintos de 0, entonces la amplitud de la sinusoide va a ser el módulo del factor que multiplica el seno o el coseno, el periodo va a ser 2pi sobre el módulo de b, que es el factor que multiplica el ángulo, y la diferencia de fase va a ser menos c sobre b, donde c es el factor que desplaza la gráfica hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Primero vamos a calcular, o sea, nos piden, el primer ejemplo que va a ser este, que calculemos la amplitud, el periodo y la diferencia de fase y luego grafiquemos. Entonces, la sinusoide que tenemos que trabajar es 2 veces seno de x menos pi cuarto. Para ello recordemos que si tenemos una sinusoide de la forma y igual a seno de bx más c, entonces su amplitud es igual al módulo de a, su periodo es igual a 2pi sobre el módulo de b, y su diferencia de fase es igual a menos c sobre b. Luego de nuestro ejercicio tenemos que a es igual a 2
B es igual a 1 y C es igual a menos pi cuarto, teniendo cuidado en el signo. ¿Sí? Tenemos que considerar el signo. Por lo tanto, la amplitud va a ser el módulo de 2, que es igual a 2. El periodo va a ser igual a 2pi sobre el módulo de 1, que es igual a 2pi. Y la diferencia de fase va a ser igual a menos pi cuarto sobre 1, que es igual a pi cuarto. Ahora tenemos que graficar. Para graficar, tenemos que partir de lo que conocemos. ¿Qué conocemos? Conocemos la gráfica del seno. Pero sabemos que si la multiplicamos por 2, esta gráfica se va a amplificar. Entonces vamos a hacer la gráfica del seno, que es la que está en rojo, pero amplificada por 2. Ya conocemos la gráfica del seno, sabemos que 0 en 0 es 1 en pi medio, pero en este caso va a ser 2, porque la estoy amplificando por 2, es 0 en pi, después va a ser 1 en 3 pi medio, pero en este caso, o sea, menos 1 en 3 pi medio, pero en este caso va a ser menos 2 por el factor, y va a ser 0 en 2 pi. Ya, en rojo tenemos la gráfica de 2 seno de x, pero nosotros queremos 2 seno de x menos pi cuarto. Entonces, si estamos con un menos pi cuarto que se le resta el argumento, esto significa que la gráfica se desplaza hacia la derecha. ¿Y en qué cantidad? En pi cuarto. Por lo tanto, tenemos que hacer la misma gráfica que está en rojo, pero desplazada hacia la derecha en pi cuarto. Por lo tanto, va a ser 0 en pi cuartos, 1 en 3 pi cuartos, 0 en 5 pi cuartos, menos 1 en 7 pi cuartos y 0 en 9 pi cuartos. Pero tenemos que acordarnos que está multiplicada por este factor 2, entonces en vez de 1 es 2 y en vez de menos 1 es menos 2. Continuamos con el segundo ejemplo, que va a ser la primera gráfica. Nos dice que se muestra la gráfica de un periodo de una función de la forma a seno de bx más c o a coseno de bx más c. Puede ser cualquiera de las dos y nos piden que determinemos la función. Entonces nosotros tenemos que encontrar los valores a, b y c, tanto para el seno como para el coseno. Lo vamos a hacer según esta gráfica. Encontramos los valores a, b y c. Entonces, vamos a ver la gráfica y escribir la función en términos de seno o coseno. Lo primero que tenemos que tener claro es que podemos escribir la función tanto como seno o como coseno. Y para ello, como ya mencioné hace un momento, tenemos que encontrar los valores de a, b o c. Ya, ¿qué sabemos? Sabemos que la amplitud de la función, o sea, el valor a, es igual a el máximo menos el mínimo dividido en 2. El máximo de nuestra función es 5. Y el mínimo es menos 5. Por lo tanto, el valor a va a ser 5 menos 5 dividido en 2. Esto es igual a 5. También lo podríamos haber visto gráficamente, fijándonos en que la amplitud es esta distancia, que es 5. Entonces ya tenemos el valor a. También nos dicen que la gráfica es de un periodo de la función. Por lo tanto, el periodo va a ser pi medios. Esto es por la indicación del enunciado. Pero también sabemos
que el periodo es 2pi sobre el módulo de b, de lo cual tenemos que 2pi sobre el módulo de b es igual a pi medios. Y esto nos dice que el módulo de b es igual a 4. Ahora nos falta encontrar el valor c, pero para ello debemos decidir si vamos a escribir la función en términos del coseno o del seno. Nosotros vamos a hacer los dos ejemplos, pero vamos a partir con el seno. Entonces, sabemos que la función seno se anula en x igual a 0 y es 1 en x igual a pi medios. Por lo que podemos ver que la gráfica tiene la misma forma que la función seno. En efecto, vemos se anula en 0 y tiene la misma forma que una función seno, pero está comprimida. Por lo tanto, la diferencia de fase en este caso, para el caso de seno, es 0. Tenemos diferencia de fase igual a 0. Pero sabemos que la diferencia de fase es menos c sobre b. Por lo tanto, tenemos que menos c sobre b es igual a 0, y esto implica que c es igual a 0. Luego, si reunimos los datos, tenemos a igual a 5, b igual a 4 o b igual a menos 4, porque recordemos que lo que tenemos es el módulo, no el valor de b, y c igual a 0. C igual a 0. Entonces, con estos datos tenemos que f de x es igual a 5 seno de 4x, o f de x es igual a 5 por seno de menos 4x. Pero como el seno es una función impar, esto sería menos 5 seno de 4x. Y ya vimos que la amplitud es 5. Por lo tanto, esta parte no puede ser este valor. Y la función sería f de x igual a 5 seno de x, o sea, 5 seno de 4x. Si a fuera negativo, o sea, si a fuera menos 5, la gráfica en vez de estar hacia arriba, estaría hacia abajo. Por lo tanto, no puede ser la segunda opción y la descartamos. Y concluimos, por lo tanto, f de x es igual a 5 seno de 4x. Ya, ahora tenemos que ver el caso del coseno. Para el coseno, sabemos que esta se anula en x igual a pi medio y parte con valor 1 en x igual a 0. Pero nuestra gráfica parte con valor 0 en x igual a 0. Entonces ahora sí está desplazada y está corrida hacia la derecha, hacia acá. Y está corrida en una cantidad pi octavo. Por lo tanto, la diferencia de fase es pi octavo. Pero sabemos
que la diferencia de fase está dada por menos C sobre B, que es igual a pi octavos, y esto implica que tenemos menos C sobre 4 igual a pi octavos, o menos C sobre menos 4 igual a pi octavos. Recordemos que lo que teníamos era el módulo de B. En este caso, como este lado es positivo y este es negativo, esto implica que C sea menor que 0, por lo tanto el C es negativo, y en este caso, esto implica que el C sea mayor que 0. Pero recordemos que la gráfica está corrida hacia la derecha, entonces el C tiene que ser negativo, de lo cual nos sirve este caso. Y por lo tanto tenemos menos C cuartos es igual a pi octavos, lo que implica que C es igual a menos pi medio. Luego, tenemos que A es igual a 5, B es igual a 4 y C es igual a pi medios, menos pi medio. De lo cual, f de x es igual a 5 coseno de 4x menos pi medio. Y con esto finaliza este ejemplo. El último ejemplo que vamos a ver es el 3, en el que tenemos que ver si es que es posible escribir esta expresión, o sea, esta función, como una sinusoide. Para ello vamos a partir con la ecuación y tenemos que seno de pi cuarto por coseno de x más coseno de pi cuarto por seno de x es igual a seno de x más pi cuarto. Esto es por la identidad de la suma del seno de la suma de dos ángulos. El seno de pi cuartos es raíz de 2 medios y el coseno de pi cuartos también es raíz de 2 medios. Entonces, podemos factorizar por raíz de 2 medios. Y pasamos esto para el otro lado. Nos queda coseno de x más seno de x es igual a 2 sobre raíz de 2 seno de x más pi cuarto. Con lo que finaliza el ejercicio, porque es lo que nos estaban pidiendo. ¿Sí? Porque esta expresión ya es una sinusoide. Y con esto finaliza la tercera sección de la clase 8 de la parte de complementos de Math 021, y con esto finalizamos la clase.